Hola, mi nombre es Juan Pablo Mejía y te doy la bienvenida a este podcast de análisis financiero, un espacio dedicado a estudiar las cifras de las empresas desde sus finanzas y cómo las decisiones de la gerencia tienen un impacto en los resultados. Te doy la bienvenida y espero que este espacio sea de tu agrado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Análisis Financiero con Mejía. Soy Juan Pablo Mejía, la persona encargada de compartir con ustedes algunas enseñanzas, aprendizajes, reflexiones sobre los temas que nos gusta compartir en Análisis Financiero. Hoy vamos a hablar de una temática que nació de una pregunta que me hicieron en clase en días pasados y fue la siguiente: ¿qué tipo de riesgo te puede quebrar y cómo evitarlo? Mi respuesta fue sencilla. En realidad cualquier riesgo te puede quebrar. No quiere decir que porque sea un riesgo altamente improbable y de bajo impacto no te pueda quebrar. De pronto lo ponderaste mal, de pronto no lo lograste mitigar adecuadamente y eso llevó a que tuvieras una pérdida mayor y conduce a la quiebra. Es como si yo les dijera a ustedes, y pensemos de manera un poco trágica y quizás exagerada, ¿de qué enfermedad te puedes morir? Pues en realidad no se puede morir de una gripa mal cuidada se puede convertir en algo nefasto, ¿sí? Entonces, no es tanto qué tipo de riesgo te puede quebrar, como mejor cómo evitar que los riesgos que enfrento me quiebren. Y para esto hablemos entonces de varias temáticas a tratar en el episodio de hoy. Primero, hay una diferencia entre el riesgo, digamos, sistemático que enfrentan todos los agentes de una economía y los riesgos específicos. Segundo, qué indicadores son importantes o vitales dentro del análisis financiero para medir los riesgos. Tercero, qué estrategias puedo enfrentar o puedo seguir para mitigar esos riesgos sin que esto implique frenar el crecimiento, porque a veces también ocurre que las empresas se van al otro extremo y prefieren actuar demasiado precavidamente para evitar riesgos y pues eso les va a significar una potencial pérdida de crecimiento. Y para hablar finalmente de un tema que también salió en clase y que la pregunta me la hicieron, y es, ¿qué es esto del hedging y cómo lo aplican las empresas? Entonces, comencemos con el tema de los riesgos. Particularmente, y antes de comenzar a hablar de riesgo, es bueno definir qué es. Yo recuerdo una definición que me dio un profesor hace muchos años cuando yo era estudiante de pregrado, que me gustó mucho, y era: riesgo es la probabilidad de que algo inesperado ocurra. Y lo complemento con una visión ya que aprendí ya más adelante en mi vida profesional. Tiene que ver con el profesor Damodaran y es, digamos, el riesgo también tiene que ver con cómo se revela la probabilidad de que algo inesperado ocurra, porque si algo inesperado ocurre, pero se revela de manera satisfactoria para mí, pues yo tengo una posibilidad de ganancia, pero si algo se revela y tengo una exposición que me puede afectar negativamente, pues tengo una probabilidad de pérdida. Entonces aquí el tema importante también es cómo logramos estar del lado positivo cuando algo inesperado se revele. Mm, y pongámoslo en un contexto, digamos, el que sea. Eh, el cambio en las tasas de interés que afectan, digamos, a todos los agentes que tienen exposición a la moneda o que deben dinero en cierta tasa de interés
o el cambio en la tasa de cambio, valga la pena la redundancia, cómo afecta a los que importan o a los que exportan, porque los afectan de maneras distintas. Entonces, esos riesgos que ya pueden ser sistemáticos, es decir, son riesgos que, como lo decía hace un momento, afectan a todos los agentes por igual. Mm, digamos, un cambio en la regulación, un cambio en los temas de impuestos, un cambio en los procedimientos de importaciones o de exportaciones. Todos esos temas pueden golpear a todos los agentes de igual manera, y los riesgos ya específicos, como por ejemplo, para, no sé, para una aerolínea, el riesgo específico de cómo el incremento del precio del crudo hace que se incremente el precio del eh, combustible, del jet fuel. Entonces eso va a llevar a que haya una menor ganancia, y a la larga todo esto, y tengámoslo siempre presente, este tema de los riesgos es cómo estos riesgos impactan mi flujo de caja. Al final del día es eso. Al final del día es cómo evito que se impacte mi flujo de caja por la aparición de un riesgo. Bien. Entonces, diferenciar claramente entre si es un riesgo sistémico o sistemático, o si es un riesgo específico, es importante para ver cómo me puedo acoplar a esta realidad. ¿Qué indicadores puedo utilizar para medir los riesgos? En finanzas, digamos, claro, hay muchas maneras de, a través de indicadores, hacer sensibilizaciones. Eso se llama operaciones de stress testing, donde yo lo que estoy haciendo es estresar un modelo o unos modelos para ver qué tanto se afectan, por ejemplo, ante el incremento de las tarifas de importaciones de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le puede pasar a las compañías que exportan en Colombia? Entonces, ¿cómo se afectan los indicadores de las compañías colombianas que exportan a Estados Unidos? Entonces, uno podría, por ejemplo, decir, y me voy a parar del lado cómodo de la vida, cualquier indicador me sirve para medir el riesgo, porque es que todos los indicadores los puedo estresar. Yo puedo estresar, por ejemplo, las utilidades y subirle costos a un exportador, o yo puedo estresar el apalancamiento y entonces endeudar, porque pienso que como no va a poder generar la misma caja por ventas, entonces le toca endeudarse para poder operar, entonces le sube el endeudamiento. ¿Y qué le pasa al apalancamiento? O yo puedo estresar, por ejemplo, la tasa de interés. Entonces, los que deben en dólares o los que deben en pesos, la tasa va a ser más alta. Entonces, el gasto de intereses va a ser más alto. Entonces, las utilidades van a ser menores. Entonces, con menos utilidades, baja el patrimonio. Entonces, con la bajada del patrimonio, tenemos un apalancamiento mayor. Y eso se puede hacer con todo. Entonces, aquí no es cuáles son los indicadores clave, sino ¿cómo puedo yo entender en dónde golpea ese, ese evento? Eso para mí es clave. Y es cuando yo entiendo a mi cliente o a mi empresa, en el caso de que yo, digamos, trabaje dentro de una empresa, y la quiero poder, digamos, medir o sí, digamos que medir, evaluar, es la palabra que estaba buscando, evaluar ante una situación como esta, pues viene muy bien saber cómo son sus finanzas, dónde, cuáles son los puntos de dolor, ¿sí? Cuáles son los talones de Aquiles de la empresa, porque toda empresa tiene un talón de Aquiles. Toda empresa tiene un talón de Aquiles. De hecho, con esto que ocurrió con el incremento de los aranceles del gobierno de Donald Trump, lo que han aparecido en las redes sociales son muchos memes burlándose un poco del iPhone a $6,000.
en lugar de, no sé, no tengo ni idea cuánto vale un iPhone precio de venta al público normalmente, pero digamos que fuera $1,000. Entonces vale 6 veces más porque hacerlo en Estados Unidos es 6 veces más costoso. Entonces ya sabemos que eso le golpea a iPhone y a iPhone le golpea, y si a iPhone le golpea, mejor, el tema de los costos, pues, ¿qué le pasará a una empresa que se le aumentan los costos? Le toca subir los precios. Si sube los precios, todo el mundo compraría iPhone. ¿Se vendería igual el iPhone en Estados Unidos o en el mundo entero? ¿Sería igualmente apetecido? De pronto no. Entonces, toda empresa tiene un punto de dolor gigante. Y ese es y de hecho esa es la gran función de la gerencia y de la gerencia financiera, es reducir esos puntos de dolor. ¿A través de qué? A través de gestión, por supuesto, y también de gestión del riesgo. Entonces, entremos al siguiente punto y es, ¿qué estrategias puedo usar para mitigar los riesgos sin frenar el crecimiento? Entonces, las estrategias que yo puedo seguir para enfrentar el riesgo sin frenar el crecimiento son tan diversas como los riesgos que enfrento. Vuelvo al caso de iPhone, de Apple con el iPhone y lo que ocurre con el aumento de los costos. Pues entonces, de pronto, se tienen que sentar los vicepresidentes de la empresa y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque eso nos va a impactar. ¿Qué estrategias podemos seguir para poder seguir vendiendo el iPhone a $1,000 sin que se nos suban los costos por este aparato? Y ahí comienza. Y ese es el gran valor de las vicepresidencias y de los gerentes a cargo de las empresas. Es que ellos conocen muy bien su mapa, conocen muy bien cómo funcionan sus clientes, cómo funcionan sus proveedores. Para esto vuelve y juega, y yo insisto, el tema de las fuerzas de mercado de Michael Porter es clave porque cuando uno entiende a quién se enfrenta y con qué fuerza opera ese jugador, uno entiende muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias se pueden seguir? Más que estrategias, lo importante para mí es que la gerencia y el analista que hace parte de esa gerencia entienda dónde están los puntos de dolor en el esquema de generación de utilidades, en el esquema de generación de rentabilidad, en el esquema de generación de flujo de caja, que a la larga llevan a que la empresa sea una que se puede perpetuar de manera autónoma, o sea, que es autosostenible. Y aquí viene muy bien hacerle una pequeña reflexión a quien me escucha. Cuando yo estoy a cargo de una empresa y entiendo cómo funciona su esquema de generación de utilidades, cómo funciona su esquema de creación de valor, de generación de rentabilidad, cómo funciona su esquema de generación de flujo de caja, yo puedo implementar una estrategia que se acople a eso. Entonces, las estrategias no es una estrategia, las estrategias dependen de cómo funciona la empresa. Y cómo funciona la empresa es distinto en un escenario como el que se vivía hace 3 meses a como el que se vive actualmente, porque los escenarios son dinámicos. Pero las empresas que ya han pasado por diferentes circunstancias, empresas que llevan 25, 30, 40, 50, 100 años, se han podido adaptar a diferentes circunstancias de los mercados, saben cómo circunnavegar estos espacios que son tan retadores, estas aguas que son turbias, estos mares que están agitados. Ahora, quien más duro lo tiene es el que está empezando a formar empresa y que no tiene experiencia en enfrentar estos espacios. Por eso que típicamente las compañías más jóvenes, más nuevas, son las que se quiebran en los eventos cambiantes de las economías, porque no han vivido eso antes y no saben cómo vivirlo. Ahora, acá hay que hacer una aclaración. Puede que sea una compañía joven,
pero si tiene una gerencia, una junta directiva especializada que ha pasado ya por 2 o 3 crisis financieras, ya por 2 o 3 circunstancias de cambio de los mercados y saben cómo hacerlo, pues pueden diseñar estrategias que mitiguen el riesgo sin frenar el crecimiento. Y esta última parte de frenar el crecimiento es bien importante, porque a veces más importante que crecer es lograr no perecer. ¿Saben? Más importante que sobrevivir es más importante que prosperar es sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir? A veces hay que entrar en modo supervivencia y está perfecto para las empresas que entran en modo supervivencia porque la pueden pilotear. Yo recuerdo muy bien en mis años de analista financiero hace ya mucho tiempo cuando trabajaba en un banco, recuerdo muy bien que un cliente sentó a todos sus empleados, 200 y pico de empleados, los sentó en la vitrina de ventas de un concesionario grande acá en Bogotá y les dijo, tenemos 2 posibilidades. Aumentamos el sueldo y ajustamos los sueldos para el 50% de ustedes o dejamos el sueldo quieto y los mantenemos a todos ustedes acá en la empresa. Es decir, o se va la mitad de ustedes y subo sueldos, o se quedan todos y dejamos quietos los sueldos. Ustedes deciden. ¿Qué decidieron los 200 y punta de empleados? Quedarse todos. Y eso me lo contaba con mucho orgullo el gerente general. Y yo creo que eso es una linda historia, porque demuestra parte de un trabajo en equipo maravilloso y de una capacidad de confianza en la gerencia. Eso fue en el año 99, en la crisis que hubo acá en Colombia en el 99, me acuerdo muy bien. Y, y salió adelante. De hecho, todavía la empresa existe y ya están los hijos llevando las banderas del fundador en el negocio. Entonces, a donde voy con esto es a que a veces hay que entrar en modo supervivencia. ¿Listo? O sea, no siempre hay que crecer. Este es el mensaje que yo quiero dejar acá. Y ya para finalizar, nos queda un último punto que tiene que ver con el hedging. ¿Qué es el hedging y cómo se aplica ese hedging? El hedging no es nada diferente a cubrimiento. El cubrimiento puede ser, desde mi punto de vista, de 2 formas: natural o financiero o sintético, llamémoslo de alguna forma así. Natural quiere decir que, por ejemplo, si yo soy un exportador y a la vez importo, pues con lo que yo exporto genero divisas y con lo que yo generé de divisas las dejo afuera del país y con eso le pago a mis proveedores a los que les importo materia prima. Entonces, ahí tengo un cubrimiento natural, al menos de la tasa de cambio. Entonces, esa estrategia de cubrimiento la puedo yo tener, digamos, de manera natural, que es bastante válida, pero aquí hay que tener presente una cosa, y eso lo hablábamos con un jefe mío hace muchos años, y es que lo que yo genere en divisas sea, o para que eso sea un cubrimiento natural, sea al menos comparable con lo que yo requiero de divisas, porque si no, pues no estoy cubriendo nada, o estoy cubriendo una pequeña parte, o al menos no estoy cubriendo todo. ¿Bien? Y está el cubrimiento sintético o financiero, que son diferentes esquemas, como pueden ser los forwards, los swaps y todos estos derivados financieros que son muy interesantes, en los cuales yo no entro porque sinceramente no es mi campo de experticia. Sé que existen, sé que son productos bastante buenos, importantes para las empresas, y yo los veo de la siguiente forma, a diferencia de como lo ven algunos financieros. Yo no los veo como algo para especular, yo los veo como algo para protegerse. Es decir, desde mi punto de vista, sus productos son maravillosos para proteger la operación, no para buscar ganar con ellos, ¿sí? Entiendo, y está bien, hay gente que lo hace, perfecto. Yo soy más de una filosofía de este producto nace, existe para decirme cuál va a ser el costo de mi X, por ejemplo, dólar, petróleo, azúcar, en 90, en 120, en 180, en un año. Y si me ayuda a fijar los costos, me ayuda perfectamente a entender cómo es mi esquema de generación de utilidades en el futuro. A esos productos derivados, yo les doy esa, digamos,
esa connotación, más como un seguro, más como un producto que protege mi estructura de costos, me ayuda a entender cuánto me va a costar algo en el futuro. Bien, ok, vamos a hacer un reto de cierre. Ahora voy a dejar unos retos y piensen lo siguiente. La empresa que están analizando, la empresa que tienen ustedes a cargo, ¿qué retos específicos tienen y en qué formas podrías mitigarlo sin afectar tus ingresos o inclusive tu crecimiento? Bien, con con ese reto los quiero dejar. Recuerden que este episodio lo pueden compartir, lo pueden enviar a otras personas con las que ustedes de pronto hablan de estos temas. Así que ya por hoy es suficiente. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharme, gracias por honrar mis palabras con su tiempo. Espero que estos temas de análisis financiero les sean interesantes y que nos veamos en una próxima ocasión. Recuerden, soy Juan Pablo Mejía, analista financiero, y me encanta compartir este espacio que es de ustedes. Hasta pronto.